caminos, sale a buscarte con el alma rota, porque en tus manos buscas un destino. Sale a buscarte con el alma rota, porque en tus manos buscas un destino. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al acto de cierre de campaña de la coalición Existe para las elecciones al Parlamento Europeo 2024. Teruel Existe se presenta en coalición con Aragón Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora, Jaén Merece Más, Ahora Decide de Zamora, cerca de un centenar de partidos municipalistas e independientes, Confederación Española de Partidos Independientes, llamada Unión Municipalista, donde encontramos, por ejemplo, Somos Cáceres, Unión Independiente de Mazarrón o Centrals en Nules, y la formación Por un Mundo Más Justo. Teruel Existe dijo que quería llevar la reivindicación por la que lleva más de 20 años luchando a donde hiciese falta. Y donde hiciese falta es donde hiciese falta. No es la primera vez que van hacia Bruselas, pero esta vez no será para un único día. Sabéis que encabeza esta lista la lista un turolense, encabeza la lista al Parlamento Europeo un turolense. No sé si somos conscientes todavía o no sé si no le damos el valor que realmente esto tiene. Él es Tomás Guitarte, como sabéis, referente de la política contra la despoblación y por el reequilibrio territorial y por la defensa de los territorios que han sido olvidados desde las distintas administraciones y que luchan por sobrevivir, por tener oportunidades de futuro, infraestructuras modernas, servicios dignos, inversiones, retorno joven y, en definitiva, porque podamos vivir aquí. Bien, pues en esta comitiva de Teruel Existe acompañan a Tomás otras 4 personas y vamos a comenzar, si os parece, haciéndoles subir para hacer una foto, porque también están en esta lista junto con Tomás, Jorge Santa Fe Valero, que está en el puesto 54. Maribel Oliveros Hueso, en el puesto 60. Y entre los suplentes tenemos a Ismael Brenchan, que nos acompaña, y Nerea Salueña, que hemos tenido que no ha podido venir por motivos laborales. Pero Tomás también, por favor, sube con ellos. Aprovechamos, hacemos una foto. Por las que ronda el viento. Y si os parece, como hay más personas que forman parte de esta lista, también las invitamos a subir a hacerse la foto, aunque al final del acto la volvamos a repetir. Nos acompañan más personas de esta coalición Existe que forman parte de esta lista que se presenta con esperanza al Parlamento Europeo. Bueno, pues en Aragón y en Teruel dicen que, bueno, que nos gusta atender bien a la gente que nos visita. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es daros una bienvenida, como sabemos hacer muy bien también en esta tierra, con una muestra del arte que tienen
en muchas de nuestras zonas. Por ejemplo, en Calanda, una de las cunas de la jota aragonesa. Directamente desde el Cachirulo de Calanda tenemos hoy con nosotros, y por sorpresa, a Sonia Bolea. Hola. Esto va dedicado para todos los que votantes y nuestra tierra, por nuestra tierra. Va por todos, ¿eh? Por las tierras de Teruel, montañas y llanos lloran. Por las tierras de Teruel, porque faltan corazones para poder cuidarlas bien, para poder cuidarlas bien. Montañas y llanos lloran. El Calamocha. Ahora vamos. Vamos todos a votar el día 9 de junio. Vamos todos a votar por nuestra España olvidada, para no vaciarla más, para no vaciarla más y tener voz en Europa. Vota y existe. Bueno, pues decíamos que hoy, día de cierre de campaña, tenemos invitados, más allá de Teruel, porque este proyecto, como sabéis, esta reivindicación, esta lucha es compartida en muchos puntos del país. Antes de darles paso a algunos de ellos, nos gustaría explicar que a la hora de confeccionar las listas de la coalición se ha buscado el equilibrio territorial y también de formaciones políticas representados. Así, por ejemplo, el resto de la lista, hasta el número 13, estaría compuesta pues, por Ángel Montealegre, presidente de Unión de Ciudadanos Independientes y representante de los partidos municipalistas, por Jorge Serrano, que representa Por un Mundo Más Justo, Vanessa García por Soria Ya, Noemí Orozco por Cuenca Ahora, Ramiro Solanes por Coalición de Centro Democrático, Frinet Reynoso por Aragón Existe, Mario Hidalgo por Jaén Merece Más, Valero Aguayos por Aragón Existe, María Raquel Iglesias por Somos Cáceres, Luis Enrique Díaz por Ahora Decide, María Consuelo Encarnación por Unión Independiente de Mazarrón en Murcia y María Vilar por Centras por Nules. En este cierre de la campaña, como bien sabéis, les hemos hecho salir, nos acompañan varias personas hoy aquí y también queremos escucharlos, darles la palabra y saber el por qué también se han animado a dar este paso en la coalición Existe y por qué hay que votar este domingo en el Parlamento Europeo, en las elecciones europeas a Existe. Vamos a empezar, si les parece, por Luis Alamán, coordinador general de Aragón Existe. Ahora la ciudad que gota a gota esculpió el agua en el medio de los pinos, sale a buscarte porque tiene el alma rota. Buenas tardes, Teruel. Es todo un honor para mí, al mismo tiempo una responsabilidad inaugurar, ¿no? Hoy aquí esta petición y esta petición de voto sobre todo, ¿no?
Agradecer en primer lugar, por supuesto, a todo Teruel Existe, a esta enorme familia cada vez más numerosa, la invitación que he hecho a Aragón Existe, encarnado hoy aquí en mi persona y en algunos compañeros que me han acompañado. Agradecer, por supuesto, a Tomás, dar también el agradecimiento a Pilar, a los compañeros que han venido de Un Mundo Más Justo, a Mar, a Agustín, a los compañeros también de municipalistas, etcétera. Teruel Existe, no cabe duda de que ha hecho historia, está haciendo historia y va a hacer historia. Historia es levantar la bandera primero de la despoblación, no lo había hecho nadie en este país, levantar luego la bandera generalizando eso de la despoblación, del desequilibrio, de los olvidados, de los necesitados. Y esto que empezó en un proyecto hace muchos años se va a convertir en historia. Se va a hablar en Europa muy mucho de despoblación y de desequilibrios territoriales por Teruel Existe. Que sepáis además que esta para mí es una enorme ciudad simbólica. Yo, lo sabéis muchos por aquí, yo soy turolense de nacimiento. En esta ciudad me crié, en esta ciudad tengo familia, tengo amigos y tengo recuerdos, muchos recuerdos. Todos sabemos que a Teruel a veces se viene llorando, pero de Teruel nadie se va contento. De Teruel todo el mundo se va llorando y esa es la verdad. Como ha dicho la compañera, soy el coordinador de Aragón Existe, es nuestro hermano gemelo en Zaragoza y en Huesca. Es el hermano de Teruel Existe y yo soy turolense y sé que a veces se piensan determinadas cuestiones de esa enorme ciudad, además creciente, ¿no? Zaragoza, que parece que centraliza y nos está absorbiendo a todo Aragón, de igual manera que podría hablarse de Madrid a nivel de España, pero sí que os quiero decir que a nivel de ciudadanía, y veo por aquí a muchas personas también que viven en la ciudad de Zaragoza, la empatía de los ciudadanos zaragozanos con el proyecto de Teruel Existe no solo es grande actualmente, sino que va a ir en aumento. Y además por un motivo muy obvio, que no necesita mayor explicación. Zaragoza, cualquiera que la conozca, yo llevo muchos años viviendo allí y jamás he tenido un solo revés, todo lo contrario, por decir y afirmar con contundencia, como afirmo y digo que soy turolense. Zaragoza es un pueblo, un gran pueblo de pueblos. Zaragoza vive todo Aragón y mucha gente que vive allí viene de la provincia de Teruel, de la provincia de Huesca, de la propia provincia de Zaragoza, de Soria, etcétera. Por lo tanto, en Zaragoza, hay que decirlo, tenemos un enorme potencial porque puede ser un enorme aliado de este enorme proyecto que, como he dicho, va a hacer historia, que es de Teruel Existe. Bienvenidos a la política real, por otro lado. La política real es la que practica Tomás, es la que practica Teruel Existe, es mamar en el territorio lo que está pasando, los problemas, y elevarlos arriba. No lo que hacen otros partidos que, basándose en enormes ideologías y en complejos aparatos burocráticos y sobre todo en un tema que se llama disciplina de voto, aleja las decisiones reales realmente del territorio. Y eso es lo que le lleva pasando a Teruel desde hace muchos años. No ha tenido nadie, hasta que llegó Tomás Guitarte al Congreso de los Diputados, a nadie realmente que le defendiera a capa y espada, con la firmeza y con la solvencia que necesita actualmente esta provincia, esta ciudad, nuestros pueblos, para salir del atolladero en el que las instituciones nos han ido metiendo a lo largo de los años. Bienvenidos también al punto cero de la política. La política es velar por el bienestar de los ciudadanos, por sus servicios. Pero habrá una cuestión previa, una premisa previa a velar por los servicios y el bienestar de toda la ciudadanía. ¿Cuál es la premisa? La premisa es la justicia de todos, el equilibrio, la igualdad de todos. Si no partimos de una igualdad de todos, no hay política posible. Antaño ya se nos metió en esto del círculo vicioso del bipartidismo y aquí tenemos las consecuencias. Nos ha conducido a la nadeidad. Tenemos pueblos que van perdiendo habitantes desde hace muchos años, pueblos entre Zaragoza y Teruel, carretera que conozco muchísimo antaño cuando era convencional la actual autovía, que suman en su totalidad la población que puede tener un gran edificio de Barcelona o de Zaragoza o de Madrid. Y encima va en descenso, ¿no? Por eso os digo muy claramente una cosa, y todavía quedan horas para que hagamos un gran esfuerzo. Los aragoneses hemos de decir el domingo alto y claro, aquí estamos. Vamos a dejar ya de regalar nuestro voto a Madrid. Os aseguro que es regalar
el voto, entregárselo a los grandes partidos. Todo lo que no sea velar por nuestra tierra nos va a ir haciendo perder fuerza. Como digo, y creo que estoy aludiendo a un hecho perfectamente constatable, podría dar datos que evidentemente no es la ocasión para ello. Hasta que no llegó Tomás al Congreso de los Diputados, nadie había defendido con firmeza esta tierra. Por ello, hay que decir que necesitamos ya a estos partidos de la España vaciada, por supuesto también a los compañeros de Mundo Más Justo y municipalistas, en las instituciones, para que no transijan, para que no hipotequen, para que no vendan a cambio de prebendas personales o de beneficios de otro tipo a esta tierra. Esta tierra necesita gente que con coraje la defienda en todas sus instituciones. Y esto, defendiendo un nuevo paradigma territorial que creo que es evidente que necesitamos, será aplicable tanto a un ciudadano de Pasión Independencia de Zaragoza como un catalán que viva en la Plaza del Torico, como un madrileño que viva en Voltaña. Porque me quedo... Gracias. Voy acabando, Como digo, necesitamos a nuestros partidos en las instituciones. ¿Qué os voy a decir? Hoy no es tiempo de extenderme, de hecho vienen mucho más interesantes intervenciones que frente a conglomerados urbanos y desequilibrios necesitamos ya descentralización y armonía. Frente a privilegios centralistas y litorales necesitamos ya igualdad de los territorios. Seamos un poquitín más egoístas con nuestro voto, los aragoneses. Aragón necesita coraje para ser defendido. Llegará un día más bien pronto que tarde en el que frente a la demagogia del liberalismo y el desarrollismo exclusivamente empresarial o la demagogia del dedazo subvencionista, existirá la ponderación, el equilibrio, la racionalidad y sobre todo la justicia en la toma de decisiones. Teruel no puede seguir así mucho más tiempo y necesitamos ya reaccionar contra ello. El domingo nos va a ir maravillosamente bien. Voy acabando. Tenemos, no os quepa ninguna duda, el mejor candidato. No el mejor candidato de esta lista, que por supuesto también, sin perjuicio por supuesto de la valía de otros muchos compañeros, el mejor candidato de todos los partidos. Y os lo puedo asegurar que a mí no me gusta regalar los oídos. Tenemos el mejor candidato, pero además hay un plus. Es el único candidato aragonés. Aprovechemos las 30 horas que nos quedan, que lo va a merecer la pena para Teruel y para Aragón entero, que vayamos convenciendo a los amigos que todavía hay tiempo. También os he de decir una cosa, como digo, el domingo va a ir maravillosamente bien, pero este proyecto está naciendo, pero ha llegado para quedarse. Este proyecto ha llegado para quedarse, pero ha de ser construido con tal delicadeza porque de su fortaleza futura va a depender la única, repito, la única esperanza que le va a quedar a nuestras tierras para tener un futuro brillante, no abocado a la desaparición, a la pérdida de servicios, etcétera, etcétera. Por eso os puedo asegurar que si esa construcción se produce bien, que de las riendas y de la guía absolutamente magistral de Tomás se va a producir, el éxito está asegurado. Os puedo asegurar que poco a poco cada vez más población va a ir solidarizando con nuestro proyecto, os lo puedo asegurar. Acabar con un fuerte abrazo a todos y, como os he dicho, mañana es día de reflexión, pero no de silencio. Todos tenemos muchos amigos y muchos teléfonos. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Luis. Este camino hacia Bruselas, esta segunda vez que Teruel Existe se encamina hacia Bruselas, lo recorremos con la Unión Municipalista, una entidad que aglutina más de 500 alcaldes, concejales y diputados provinciales de todos los rincones del país y todos ellos independientes. Su presidente, David García, nos acompaña esta tarde. Además de ser profesor de magisterio en la UNED, es el alcalde de Nules, Castellón, desde el año 2015. Así que le vamos a pedir también que suba al escenario. Os explicaré por qué considero que somos los raros. Raros porque somos los únicos que hemos hablado de Europa. Raros porque somos los únicos que hemos dedicado la campaña a hacer propuestas.
Raros porque somos los únicos que nos hemos dedicado a intentar explicar a la gente por qué nos presentamos y para qué, y qué haríamos durante estos 5 años en Europa. Raros porque somos los únicos que hemos tratado de hablar con respeto y educación al resto de candidaturas, desde la moderación, desde el diálogo y desde el respeto. Raros... Aún me queda retahíla. Raros porque somos los únicos que hemos defendido un modelo de Estado diferente, que se puede vertebrar desde Europa. Raros porque hemos denunciado una desigualdad histórica que han cometido todos los partidos políticos que han gobernado nuestro país. Y desde 1986, todos los partidos que hoy tienen representación la han tenido y han tenido responsabilidad de gobierno en Europa, y ya sabemos lo que han hecho por la España olvidada que también existe. Raros porque nos hemos atrevido, en un momento de polarización absoluta, en un momento en el que parece que te obligan, es obligado ponerte una de las dos camisetas, o la camisa para ser de la España de los azules o la camisa para ser de la España de los rojos. Y aquí estamos los raros, que nos hemos rebelado contra eso y nos negamos a ponernos ni una ni otra. Porque no nos gusta esta política a la que, por desgracia, parece que nos quieren mal acostumbrar. Una política de odio, una política de rencor, una política de enfrentamiento continuado, donde además, pues para ser de unos tienes que ser, primero, contra los otros, odiar al de enfrente. Y hace un ratito, cuando estaba empezando el acto, ha sonado una canción que le he dicho a Tomás, me suena el cantante, ¿no? Y me dice, no, estos son de Harcha, tal. Y le había dicho, bueno, me voy a atrever a cantar un poquito de una canción, pero cuando ha subido la compañera que ha cantado, digo, no lo voy a hacer porque quedaremos en ridículo, ¿no? Pero no lo voy a cantar, pero sí que hay un trocito de una canción de Harcha que se popularizó en la transición, que es esa canción de Libertad sin ira, ¿no? Y empezaba diciendo, dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay 2 Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Canción que se popularizó cuando me faltaban 20 años para nacer, en los años 76, 77, 78, época de la transición. Hoy estamos en el 2024. Aquellas deudas, parece que hay quienes que no las vivieron ni tienen ningún tipo de necesidad, las quieren cobrar. Y es una pena que la política se haya convertido en el fango, en el barro, en el odio. Y el domingo, aparte de lo fundamental de tratar de, por supuesto, tener una voz en Europa que defienda ese otro modelo de España, que defienda la voz de los pueblos y de las ciudades de España, también es una oportunidad para empezar a construir, para empezar a decirle a toda la ciudadanía de nuestro país, que la mayoría está harta de esta política, que hay alternativa y que aún hay esperanza, que no está todo perdido, que aún hay algunos raritos que estamos dispuestos a plantar batalla. Y eso es fundamental, que decía Luis y coincido con él, estamos aquí de cierre de campaña, pero hasta las 12 podemos pedir el voto y mañana podemos reflexionar de forma compartida con cafés, con amigos y amigas. Yo ayer me dediqué, y hoy también, a escribir mensaje por WhatsApp, contacto a contacto que tengo personalizado, pidiéndoles el voto y explicándoles por qué el domingo tienen que votar a Existe. Si todos los que estamos aquí y los que estamos detrás de la candidatura nos dedicáramos a hablar con todas las personas a las que comencemos y hablarles desde el corazón y pedirles que confíen el domingo en esta candidatura, no me cabe ninguna duda, no solo que Tomás será eurodiputado, sino que además tendremos una fuerte representación en Europa. Y no es baladí, y no es una tontería, ni es una cuestión menor, es vital que Existe tenga el domingo representación en Bruselas, porque somos en este momento la última esperanza de esa otra España, olvidada de la acción de la Administración, pero también olvidada a nivel mediático. O sea, al final, sabéis lo que nos está costando tratar de hacer llegar nuestro mensaje a la ciudadanía. Pero tenemos también la oportunidad de, frente a esa política que os decía antes, de que nos dicen tienes que ponerte la camisa de rojos o azules y no tienes alternativa, el domingo podemos dar un mensaje en las urnas de decir, los raritos ya no son tan pocos. Ojito, hay una parte importante de la ciudadanía española que se está rebelando y que está tratando de plantear una alternativa a la política tradicional.
porque no hace falta, yo no os voy a contar la historia de cómo surge Teruel Existe, porque ya lo conocéis, y además Tomás estos días nos ha impregnado allá donde iba de la historia, que es apasionante, pero es importante que la gente lo sepa, ¿no? Esto no es un proyecto político al uso, no es un proyecto político donde hay alguien en Madrid, Barcelona, una gran ciudad, que dice quiero constituir un proyecto político, ¿no? Y de la ideología que sea, y se suma a hacer política como todos. Nuestros movimientos, los que estamos aquí, de cualquiera de los 100 partidos que formamos parte de la coalición Existe, somos partidos de raritos, partidos que nacen de gente del pueblo, gente que estaba generalmente en movimientos asociativos, ilusos nosotros de tratar de que nos harían caso los representantes, y unos con más o menos tiempo nos damos cuenta de que la política o la hacemos o nos la hacen, ¿no? Y generalmente los que nos la hacen en contra de aquello que creemos que es fundamental para nosotros. Y así es como nacen los partidos que formamos la coalición Existe, ¿no? de movimientos de pueblo, de ciudades, de movimientos asociativos que hemos decidido pasar a la acción política para tratar de hacer en las instituciones lo que no hacen los partidos tradicionales. E imagino que os habrá pasado a vosotros, igual que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Con lo poco que dicen a veces, que dicen, bueno, cuando se presentan los partidos tradicionales a las elecciones, dicen, haremos, ¿no? Y uno dice, bueno, si me leo la hemeroteca de los años 80, ya decías que lo ibais a hacer, ¿no? Y habéis estado y no habéis hecho nada. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? Por eso es importante que la gente abra los ojos. Y Tomás lo ha dicho muchas veces, esta campaña que le ha acompañado en algunos sitios, y dice, darnos la confianza una vez, la oportunidad de poder estar para demostrar que no somos iguales. Eso es fundamental, que tratemos a la gente que está descorazonada, que está desilusionada, que incluso piensa no ir a votar. Hay muchísima gente que no quiere ir a votar el domingo. Y tenemos que decirles que vale la pena ir a votar. Vale la pena, porque los que tienen claro y que quieren que todo siga igual, no va a faltar ni uno. No va a faltar ni uno. Y quedándonos en casa no vamos a solucionar nada. Por lo tanto, el voto descontento, el voto del cabreo, el voto de la desilusión, tiene que capitalizar a través de la coalición Existe. Y en estas horas que nos quedan tenemos que hacer un esfuerzo máximo para convencer a la gente, porque es posible. Es posible, además, unas elecciones en las que el voto de cualquier español vale exactamente lo mismo. Da igual que vote en el pueblo más grande, más pequeño de cualquier provincia de España. Vale lo mismo, no hay barrera electoral, no está esa situación de que a veces pues, se cuentan más los votos que otros en elecciones autonómicas o en elecciones generales. Ahora no pasa, tenemos que aprovechar esta cuestión. Y además os decía antes al principio que somos raritos, ¿no? Los raritos porque además os decía, no sé si compartís la opinión conmigo, los únicos que nos hemos dedicado a hablar de Europa. Yo estos días cuando leía la prensa todos los días lo primero que hago es leer los periódicos, ponerme un poco el informativo, 24 horas a ver qué ha pasado, ¿no? Yo de verdad, no sé si es que a lo mejor he leído los periódicos equivocados o he puesto la cadena equivocada, pero no he escuchado ninguna propuesta para Europa de los principales partidos. Todos los días, unos y otros. Hablando de Puigdemont, que no se presenta. Todos los días hablando de la mujer del presidente del Gobierno, que no se presenta. Y que lo que haya o no hecho no tiene nada que ver con Europa, ni se tiene que solucionar en Europa. Pero todos hablando de la mujer del presidente del Gobierno. Unos para apoyarla y otras para condenarla. Hablando de la amnistía, que estaremos de acuerdo o no, pero es que en Europa eso no se debate, eso no es competencia europea. Pero todos hablando de estos temas. Y yo digo, bueno, de verdad, yo quiero saber lo que van a hacer con el sector primario. Quiero saber lo que van a hacer con los fondos europeos que van a venir a los pueblos de España, en qué los quieren invertir, en qué direcciones los quieren plantear. Quiero saber si tienen alguna idea de tratar de favorecer a territorios que necesitan de un mayor apoyo de la Administración. Yo no sé lo que quieren hacer los grandes partidos en esto. No lo sé. Bueno, sí que lo sé, lo de siempre, que es nada, ¿no? Pero no lo han dicho, ni siquiera se han esforzado en tratar de plantear qué van a hacer. Por lo tanto, es fundamental que apoyemos a los raritos, ¿no? A los que hemos cometido la osadía, primero de ir contracorriente. Y hay una frase, yo tengo una manía, los que me escuchan de vez en cuando ya saben lo que voy a decir, pero siempre intento, cualquier día, en cualquier mitin en el que hablo, en cualquier acto público en el que hablo, tratar de sacar pues, a una persona que para mí es un referente político, ¿no? Y que creo que hizo mucho bien a nuestro país y que su filosofía hoy es más necesaria que nunca, ¿no? Y en la transición, cuando hubo que hacer algo difícil, en la transición sí que hubo que hacer algo difícil, ¿no? Veníamos de una guerra civil, veníamos de una dictadura muy fuerte en la que hubo gente pues, que no pudo ser libre y en la que bueno, pues, seguían ciertos odios
patentes, y se consiguió entre todos, da igual, de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, constituir, dejar de lado las ideologías y constituir un país en conjunto, ¿no? Eso fue, al final, el gran legado de la transición que tanto debemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, en el caso de mi generación. Y un poco el artífice de aquello a nivel político, que fue el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, cuando llevaba a cabo aquel proceso tan complejo, ¿no? y que tan buenos frutos dio, decía una frase, y es que en ocasiones la vida nos da dos opciones, la cómoda y la difícil. Y decía que cuando dudes, elige siempre la difícil, porque solo así estarás seguro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Existe. Hemos cogido el camino difícil, complejo, arduo, pero es el que nos hace tener la conciencia tranquila. El de saber que estamos haciendo todo lo que podemos por cambiar las cosas, ¿no? Y tratar de dejar a los que vienen detrás un futuro mejor. Y un poco enrolando con lo que decía, ya con esto voy a ir acabando, los que hemos tenido la suerte de nacer en democracia, como es mi generación, en un país en paz, en un país en el que tienes pues un sistema mejorable, pero donde tienes garantizada una sanidad pública, una educación pública, un estado de bienestar, donde naces con el pan bajo el brazo, todo eso no está garantizado, y todo eso no es que sea algo que no podemos perder, ¿no? Y es importante, y eso es algo que trato de hacer ver a la gente de mi generación muchas veces, de que tenemos que pelear, ¿no? Y que lo que tanto costó a las generaciones pasadas de nuestros abuelos y de nuestros padres, que no se pierda, y que en el futuro, es algo que siempre, que mi madre, os lo contaba el otro día en el meeting que hicimos en Nules, yo llevo en política desde, en la política municipalista, ¿no? Desde que tengo uso de razón, y mis padres nunca han compartido que me metan estos fregados, ¿no? Y dicen, ¿dónde vas, no? Y además en la política difícil. Y mi madre me dice, bueno, es necesario que te vayas aquí, que hagas esto, con lo que estés en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en el cine. Y yo siempre digo a mi madre lo mismo, ¿no? Digo, mira, mamá, ante esta España, ¿no?, que tenemos, que no me gusta y que parece que pinta mal a futuro, digo, yo no tengo la varita mágica para saber, ni por supuesto, ni soy Superman, ni tengo la capacidad de cambiarlo todo, y no sé si a futuro habremos conseguido algo, no lo sé. Pero digo, pero sí que tengo la seguridad de que de aquí 40, 50 años, cuando esté pues, en el sofá de mi casa y tenga pues, a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos por casa, les podré mirar a los ojos, con la cara bien alta y decir, por lo menos lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Y eso es algo... Por eso os digo que, pase lo que pase el domingo, lo hemos intentado. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Y al margen de cuál sea el resultado, hemos ganado. Sea cual sea el resultado, hemos ganado. Hemos sido capaces de convencer al porcentaje de ciudadanos que sea de que había una alternativa. Y eso debe ser el principio de algo grande. El domingo no acaba todo. Pase lo que pase, el domingo tiene que empezar en España un proyecto político que sea una alternativa y que tengamos la capacidad de poco a poco de ir diciendo a la gente que se puede, que podemos, que tenemos y además que tenemos que hacerlo. Y además, bueno, antes decía Luis una cosa, decía, tenemos al mejor candidato. Y es verdad, tenemos al mejor candidato. Él decía, la suerte de que sea de Teruel y de Aragón y que defienda a Teruel y Aragón. Pero yo siempre digo, allá donde voy, que la suerte que tenemos de candidato porque va a defender a todos los pueblos de España. Además, es el único candidato que se ha pisado España para ir al pueblo más pequeñito donde le han requerido ir. A escuchar, eso le doy fe, de forma positiva nuestros problemas, nuestras necesidades. Y además se ha comprometido desde el corazón a ser la voz de toda esa España que también existimos en Bruselas. Así que tenemos que hacer que Tomás sea eurodiputado porque será la suerte de todos. Tener a Tomás en Bruselas, ojalá que Ángel también, a Jorge, a Vanessa y a cualquiera más, ojalá, será una suerte para todos, porque tendremos gente que va a estar hablando en Europa de lo que compete a Europa, que es necesario para conseguir atender a esa España, cambiar el modelo territorial y, sobre todo, que sea de nuestros pueblos y ciudades. Y además, el otro día hice, y ya con esto sí que acabo, hice un vídeo, ¿no?, ayer, un poco pues explicándoles a mis vecinos el por qué, porque la gente dice, bueno, vosotros sois, Teruel existe,
Aragón existe, que bueno, ya venís, además os habéis presentado a elecciones autonómicas, a elecciones generales. Nosotros somos partidos de pueblos, que como dice el alcalde don Teniente en Valencia, no hemos salido nunca de la sombra del campanar de nuestros pueblos, políticamente, ¿no? O sea, estábamos en nuestros pueblos, en elecciones locales y ya está. Y nunca nos hemos atrevido a participar en otros comicios. Pero es que ya solo por generosidad con nuestro país no podíamos seguir haciéndolo. Por generosidad, implicación y compromiso con nuestro país, no podíamos seguir quedándonos en nuestros municipios. Pero para nuestros vecinos es raro. Dicen, bueno, y estos de Centrados en Nules, en mi caso, estos de Mazarrón, estos de Ontinyent, estos de tal, ¿estos locos dónde van? ¿A Europa? Nuestros vecinos están flipando. Dicen, ¿dónde vais a Europa? Europa parece algo muy lejano, algo muy grande, ¿no? Dicen, ¿dónde van estos de mi pueblo? Tal. Y les estamos tratando de explicar porque somos la única candidatura que defiende problemas que tenemos en nuestros municipios, cuya resolución solo depende de Europa. Y hasta ahora, pues como Teruel existe durante sus 20 años de Movimiento Ciudadano, confiamos en que otros nos pudieran defender. Pero hemos visto que desde el año 86 no nos han defendido nada. Y o entramos, estamos dentro y tratamos de luchar desde dentro, o vamos a seguir igual. Por lo tanto, es fundamental que Tomás, que Ángel, sean la voz del municipalismo, de esa otra España, a partir del 9 de junio en Bruselas. Y bueno, yo ya tengo mi voto preparado. Además tengo una chaqueta por si acaso se me pierde, pues lo tengo siempre encima, con ganas de ir el domingo a las 9:05 de la mañana a tirar la papeleta, porque además, y ahora con esto ya sí que acabo, lo prometo, voy a votar con mucha ilusión. Yo no sé, vosotros tuvisteis la suerte en Teruel, en Aragón, del 23 de julio, que había elecciones generales, de poder votar a Teruel existe, de poder votar a Aragón existe. Nosotros, en mi provincia, en Castellón, no había una candidatura de Castellón existe, ni había una candidatura que pudiera representar lo que hoy representamos, ¿no? Y las elecciones generales se vota por provincia. Entonces, yo tuve un problema durante días sin poder dormir pensando que iba a hacer el 23 de julio. ¿Viste? Un voto que, pues para mí, mi voto es muy importante. Pensando que haré, es que no puedo votar ni a unos ni a otros que sé que van a hacer esas políticas de enfrentamiento y de odio que no me gustan. No puedo ser partícipe. Un voto, para mí, no quería ser partícipe de ello. Y lo pasé fatal. Hasta haciendo la cola en el colegio electoral pensando que iba a hacer. Al final voté en blanco. Sin gustarme, sin estar 100% convencido. Pero era la única manera de no ser partícipe de la política que luego están haciendo en el Congreso, que evidentemente no me representa. Y solo con esto estoy con unas ganas, con una ilusión tremenda, porque sé que el domingo voy a votar, vamos, no tengo que reflexionar nada. Tengo mi papeleta preparada desde el primer día de campaña, porque es lo que representa los valores de esa otra España que también necesitamos tener voz en las instituciones porque somos la mayoría. Y aunque esa España olvidada, muchas veces decimos, parece que los que salen en los medios son los rojos y los azules, y parece que no haya nadie más, hay otra España que también existimos. Aunque no insultemos, aunque no gritemos, aunque no estemos en el fango, aunque no estemos quemando contenedores, aunque no estemos en todo eso, también existimos. Y es importante que digamos a la sociedad el 9 de junio que hay otra España que existe y que quiere elevar a Bruselas los problemas de nuestro país. Muchas gracias. Cáceres, en Nules o en Soria, tenemos el propósito de una vida feliz, digna y ilusionada, para estar en la gloria. Queremos una Europa más justa, sin tener que pagar un alto precio, donde agricultores y ganaderos... Pero ¿cómo no va a ser alcalde de Nules? No nos vamos a empadronar en Nules, pero vamos, que aquí no se hace falta el padrón. Bueno, estas elecciones tienen una circunstancia muy particular para Teruel existe. Estas son las elecciones para el señor de Madrid, al que se encontró Tomás y le dijo que si pudiera nos votaría, porque él también compartía nuestro modelo de país. Esto que Tomás ha contado muchas veces, pues es lo que tenemos hoy en día sobre la mesa en estas elecciones europeas del 9 de junio, porque se puede votar desde todas las provincias a la coalición existe. Hay que buscar, evidentemente, la papeleta de la coalición, que tendrá que estar en todos los locales electorales. De hecho, esta campaña en concreto nos ha llevado a muchas provincias en las que encontramos personas comprometidas con sus territorios, como lo son las gentes de Teruel existe,
Personas que quieren sacarlos adelante y que se han sentido olvidados durante décadas y que, sin embargo, sienten la misma ilusión que podemos tener en Teruel por este proyecto, por llegar a Europa y por tener voz allí. Lo vamos a ver en este breve resumen de la campaña. Bueno, el Partido por un Mundo Más Justo tiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en el mundo. Entre otras actuaciones, pusieron en marcha la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, que, como sabéis, fue presentada en el Congreso de los Diputados, apoyada por más de 900 organizaciones sociales y que en el año 2023 iniciaba un trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. En este fin de campaña también contamos con la presencia de su presidente, con Jorge Serrano, y de la candidata en lista, Mar Fernández Calvo. Ella es de un pueblo de la provincia de Palencia, que ahora mismo tiene 5 habitantes. Vive en Palencia capital, trabaja como profesora de matemáticas en un instituto público y está involucrada con su partido desde el año 2021. Y ahora también involucrada en la coalición Existe. Mar, por favor, queremos escucharte. Unimos fuerzas en Europa, esto es solo el principio. Desde los pueblos hasta las ciudades, para personas y vecinos de todas las edades. Buenas tardes a todos y a todas. De verdad un privilegio estar aquí en un sitio tan maravilloso y con una gente tan especial, ¿no? Bueno, si alguna ciudad no existe, es la mía. Llevo toda la vida diciendo Palencia con P. No sé si sabéis por qué. Y bueno, yo, me gustaría intentar abrir un poco el espectro de esta propuesta que estamos haciendo. Y os voy a decir porque sabéis todos los que conocéis la coalición un poquito más que hemos tenido algún conflicto con el tema de la España vaciada, ¿no? Por utilizar la palabra la España vaciada. A mí, de hecho, me gusta mucho más la que utilizamos nosotros. Nosotros hablamos de la España olvidada y yo voy a hablaros de las personas olvidadas de España. Esas personas olvidadas que viven en municipios pequeños. En mi pueblo, Robledillo de Cieza, al que os invito a ir, viven 5 personas que no tienen médico, no tienen escuela, no tienen tiendas, no tienen banco, y tienen una vida maravillosa, ¿eh? Quiero decir, a mí me gustaría, yo cuando me jubile, posiblemente vaya a vivir a mi pueblo porque es un sitio estupendo para vivir, pero a las que le falta absolutamente todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que desde aquí reivindicamos que esas personas tengan acceso a todas esas cosas, ¿no? Hemos entrado en un círculo en el que la falta de población ha llevado a la falta de servicios y la falta de servicios a la falta de población. Entonces yo creo que vamos a luchar, que desde Existe luchamos porque eso no sea así. Pero también está olvidada mi ciudad, que creo que como Teruel se está despoblando y se está despoblando de una manera sangrante. Siempre ha sido, bueno, siempre sí, no siempre, en los últimos años ha sido así y desde el tema de la pandemia yo lo veo cada día. O sea, mi ciudad vemos cómo se despuebla y mi ciudad sí tiene servicios. En mi ciudad hay bancos, en Teruel hay bancos. En mi ciudad hay médico, podríamos mejorar eso también, pero yo trabajo en un instituto público, en mi ciudad hay acceso a la educación. En mi ciudad hay gente maravillosa, en mi ciudad se vive fenomenal y por eso vivo ahí, a base de coraje. Mi marido trabaja en Madrid, yo vivo en Palencia porque he decidido que sea así, renunciando a otras cosas, porque me parece que es el mejor sitio donde criar a mis hijos, pero en mi ciudad no hay oportunidades laborales. Y mis hijos trabajan en Madrid y Barcelona porque en mi ciudad no han podido hacerlo. No hay derecho a que eso sea así. Desde esta coalición estamos luchando porque haya oportunidades para nuestros hijos para elegir vivir en su ciudad si así lo desean. Pero es que mi hijo vive en Madrid, que tiene bancos, tiene médico, relativamente, listas de espera de 3 semanas. No sé si me estoy explicando. Hay tejido productivo a hora y media del trabajo. Vive en unos pisos. En mi pueblo tengo una casa maravillosa con corral, que no sé si sabéis lo que es eso, pero en Castilla hay corral. En Palencia tengo un piso, ¿vale? Y estoy muy contenta. Mi hijo vive en un bajo de 90 metros cuadrados porque paga el 80% de su salario. También esos son España olvidada, también esos son personas olvidadas que merecen que les cuidemos y merecen tener unas condiciones más dignas.
También son personas olvidadas, personas que viven en nuestro país sin derechos, porque vinieron aquí a trabajar, que soportan nuestro campo, que soportan a nuestras familias, porque cuidan de nuestros mayores, porque cuidan de nuestras casas y no tienen derechos porque son invisibles. Y también tenemos que luchar. O sea, luchamos por las personas olvidadas que viven en nuestro país, estén donde estén. Todas ellas tienen derecho a que se les mire y a que se les cuide. Desde nuestra coalición creo que es lo que estamos intentando hacer. Nosotros creo que estamos intentando que nuestras ciudades pequeñas, sobre todo, nuestros pueblos sean habitados de nuevo y que nuestras ciudades sean habitables. Y que estas dos cosas son la misma cosa, porque lo uno va necesariamente a llevar al otro. Entonces, creo que no es una cosa de grandes ciudades contra pequeñas ciudades, todo lo contrario. Es grandes y pequeñas ciudades construidas para ser lugares habitables, donde todos podamos llevar nuestro proyecto de vida de una manera digna y elegida además, no impuesta, porque el haber nacido en un sitio u otro nos aboca ineludiblemente a la migración. En Castilla y León, en mi tierra, estudiar una carrera universitaria es sinónimo de migrar. No te queda más remedio. En Castilla y León prácticamente no hay oportunidades. Vamos a luchar porque eso deje de ser así, porque las oportunidades sean iguales para todos independientemente de dónde hayamos nacido. Y yo creo que la propuesta la llevamos nosotros. Es la propuesta que está en el ADN de Existe, perdón. Entonces, pues bueno, nosotros somos los raritos de los raritos, David. Somos un partido con implementación nacional que lleva 20 años luchando por ser oído y que no renuncia a su ADN ni a su manera de ver la política. Así que todos lo vamos a conseguir, estoy segura. No sé cuánto tardaremos, yo creo que poco, que unos 2 días. Pero si no son 2 días, a lo mejor en 2 años lo hemos conseguido, pero el esfuerzo merece la pena. Muchísimas gracias a todos. Unimos fuerzas en Europa, esto es solo el principio. Desde los pueblos hasta las ciudades, para personas y vecinos de todas las edades, por un parlamento que nos represente de verdad, donde no haya que irse por falta de oportunidad. Actuamos con transparencia. Bien, pues escucharemos también ahora el número 2 de esta lista, las elecciones al Parlamento Europeo. Él es Ángel Montealegre. En el ámbito profesional es administrativo en la UNED, pero además preside la Unión de Ciudadanos Independientes y es vicepresidente nacional de Unión Municipalista. Ocupa, como decimos, el número 2 en esta lista, Ángel Montealegre. En Lunes o en Soria tenemos el propósito de una vida feliz, digna e ilusionada, para estar en la gloria. Queremos una Europa más justa. Buenas tardes, Teruel. Qué ganas tenía de estar aquí hoy con todos vosotros. Es que Teruel pone, y sobre todo compartir con Tomás y con toda la gente de Teruel Existe, de la España vaciada, de Soria, de Cuenca. La verdad es que para mí es una satisfacción y es un honor estar aquí. Mirad, hoy terminamos la campaña electoral y me surgen 3 preguntas. Primera, ¿interesan estas elecciones a los españoles? Segunda, ¿saben los españoles lo que nos jugamos en Europa? Y tercera, ¿son conscientes los españoles de que en Europa se aprueban normas que afectan a nuestra vida? Esto es muy importante, porque las elecciones europeas no solo determinan la representación política que tienen los países en la Unión Europea, sino que también tienen un impacto directo sobre nuestras vidas y sobre la economía de nuestro país. Por ejemplo, los fondos estructurales y de inversión. Todos sabemos que estos fondos son cruciales para proyectos de infraestructura, de desarrollo, etcétera, y que también deben de revertir en los municipios, aunque los municipios siguen siendo la cenicienta de las administraciones. La política agraria, la PAC, una zona como Teruel y como Aragón y como Castilla-León son conocedores bien de lo que estoy diciendo, cómo prácticamente todo se aprueba y se gestiona desde Europa. La regulación financiera, el comercio internacional, la política energética y medioambiental prácticamente se diseña y se aprueba en Europa. El mercado laboral y derechos sociales de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con innovación y con digitalización. La política fiscal que afecta a nuestras vidas, las hipotecas, el Euribor, todo eso tiene incidencia también en Europa. Por tanto, en estas elecciones nuestra coalición Existe, sí que estamos hablando realmente de lo que nos importa, de lo que importa realmente
estas elecciones europeas para la vida de los ciudadanos. Nosotros sí estamos hablando de Europa, sí estamos hablando de proyectos, sí estamos hablando con ideas y estamos poniendo sobre la mesa propuestas. Esto es muy importante. Y la verdad es que resulta un poco frustrante cómo nosotros hacemos pedagogía de nuestro programa, pedagogía de nuestro proyecto, y parece como que no interesa, porque nosotros, la coalición Existe, sí que estamos hablando realmente de medidas contra la despoblación, y otros partidos, los partidos grandes, ya sabéis de lo que están hablando, no lo voy a repetir, Begoña, Begoña, no lo voy a repetir. Nosotros estamos hablando de incrementar los fondos europeos y de una mejor distribución de los mismos. Ellos no están hablando de esto. Nosotros estamos hablando de que los ayuntamientos, los municipios, necesitan más recursos, más financiación, y ellos no están hablando de esto. Nosotros estamos hablando de cómo se debe de defender el sector primario, que tiene que pelear y que luchar no solamente en las calles de España ni en las carreteras españolas, sino que tienen que defender todos sus intereses en las plazas y en las calles de Bruselas, como bien sabéis todos vosotros. Nosotros estamos hablando del derecho a vivir en el medio rural, derecho a vivir en el medio rural. Ellos no están hablando de estas cosas. Nosotros estamos hablando de justicia, de equilibrio territorial, y que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades independientemente de donde vivan. Ellos no están hablando de estas cosas. Nosotros estamos hablando de que Europa exija a sus Estados miembros la garantía del servicio de comunicaciones en todo el territorio europeo. Ellos tampoco están hablando de estos. Nosotros estamos hablando de impulsar desde Europa que toda persona cuente con servicios públicos, hospitales, centros educativos, y dice nuestro programa, a no más de 30 minutos y que tampoco existan más de 30 kilómetros de distancia a vías de alta velocidad a través de autovías o el tren, que el tren parece que se está perdiendo el valor social que debe de tener el tren, un tren que vertebra los territorios y que da oportunidades a la gente. Ellos no están hablando de estas cosas, los grandes partidos me refiero. Nosotros estamos hablando de invertir los fondos de cohesión en mejorar y potenciar toda la red de ferrocarriles, y en esto nuestro programa electoral dedica un amplio apartado muy importante. Por tanto, no le importa a esto. Fijaros, ayer se celebró un debate bueno, de los, vamos a decir, de los cabezas de lista de los partidos o coaliciones que están en este momento en el Parlamento Europeo. Y esta mañana, desayunando, leyendo un periódico nacional, lo voy a decir, El Mundo, resulta, porque claro, cuando decimos es que no les interesa hablar de Europa, pues ayer El Mundo, aquí está la foto de todos los candidatos y candidatas que debían de hablarnos de Europa y de lo que piden, dice, un debate de nombres propios, Begoña, Puigdemont y Netanyahu. Eso fue lo que ocurrió ayer para el periódico El Mundo. Yo no lo pude ver porque estábamos en un acto en Madrid, llegamos muy tarde y la verdad es que no pude ver el debate. Pero efectivamente todas las crónicas hacen referencia a eso. Y esta mañana todos los medios informativos hacen referencia a que esto es un plebiscito. Aquí hay que votar o a Feijóo o a Sánchez o a Begoña. Es que ya no lo sé, me he hecho un lío con esto que ya no lo veo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo potente, Tomás recorriéndose España de punta a punta, yo también, todos los que podemos, toda la gente de un mundo más justo. Y ayer por la mañana teníamos una rueda de prensa en el Ateneo Cultural de Madrid y vamos hablando un poco de cómo va la campaña, los periodistas. Pues claro, nosotros nos quejábamos, pues esto, de que, oye, las propuestas, ¿por qué no? Y de alguna manera les decíamos a los periodistas, pero ¿por qué no hacéis crónicas? ¿Por qué no preguntáis realmente sobre las propuestas? Y los periodistas,
muy sinceramente nos decía, mira, es que eso a nosotros no nos interesa. No nos interesa. Entonces, a mí se me ocurrió, estábamos Jorge, estaba Tomás, estaba yo, entonces yo dije, pues mira, tenemos la Puerta del Sol aquí al lado, cogemos un roll-up, nos vamos allí y hacemos un full monty. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tomás me miró, yo le dije, es una broma, Tomás, es una broma. Pero, oyes, quedarnos en calzoncillos, pero si cuántos pueblos, cuántas zonas rurales están en calzoncillos. Si eso es lo que representamos nosotros, ¿no? Bueno, pues es que da la impresión de que estamos en la sociedad del impacto, el efecto, y que si no es así, pues evidentemente parece que como que no te escuchan. Esto es desgraciadamente lo que está ocurriendo. Mirad, nosotros creemos sinceramente que nuestra coalición existe, es un gran proyecto de unidad. Todos vosotros, muchos partidos locales, regionales, han trabajado para potenciar y fomentar una marca que habéis conseguido que cale en la opinión, que cale entre vuestros ciudadanos. Y eso es muy importante, porque tener ya la marca es muy importante. Por tanto, en estos territorios donde hay una marca ya consolidada de partidos independientes, de la España vaciada o partidos municipalistas, pues evidentemente esa marca hay que trabajarla y esa marca hay que seguir luchando por esa marca. No hay que cambiar ninguna marca. Eso es lo que estamos defendiendo en la Unión Municipalista. Pero más allá de ciertos entornos municipales, incluso provinciales, como no nos unamos, no vamos a tener posibilidades de ir más allá. Por tanto, esta coalición existe, es una prueba de fuego de que es necesaria la unidad. Habéis visto carteles pegados, hay carteles pegados por toda España. O sea, la foto de Tomás está vamos a decir, en centenares de municipios de España, de arriba a abajo, del norte a sur, del este a oeste, ¿no? Esa es la unidad. Y por tanto, tenemos que ir pensando en este tipo de cuestiones, porque o nos unimos o, bueno, seguiremos trabajando en nuestras zonas, tendremos más éxito, menos éxito, según las elecciones, pero eso es lo importante. Voy a terminar. Mirad, a mí me gusta mucho el cine y todo el tema de las series. Y el otro día me acordaba de la película 300, que es una película en la que Leónidas y 300 espartanos luchan contra el ejército persa de Jerjes, porque Jerjes, yo no sé si en las elecciones europeas este Jerjes es o Feijóo o Sánchez, no lo sé, pero uno de los dos seguro que es. Más bien pienso tengo en la mente uno. Y hay una imagen que, oye, os lo voy a dar a los técnicos de marketing. Hay una escena que es brutal, que es Leónidas con los 300 subiendo por una colina, una puesta de sol, y todos van a la guerra, ¿no? Como espartanos, ¿no? Y en un momento de la película, Leónidas les dice a sus soldados, voy a intentar hacerlo un poco teatralizado, pero no sé si me va a salir bien, les dice, ni retirada ni rendición, esa es la ley espartana. Y según la ley espartana, nos levantaremos y lucharemos juntos y moriremos. Ha comenzado una nueva era, una era de libertad. Y todos sabrán que 300 espartanos dieron su último aliento para defenderla. Todos, hoy los que estamos aquí, os lo voy a decir, todos somos espartanos, todos sois espartanos. Esa es la impresión, toda la gente que lucha por la España olvidada, por la España vaciada, es que sois espartanos. Y os voy a decir una cosa, la España vaciada y la España olvidada existe, y lo que es más importante, existirá una coalición
que defienda los intereses de los pobres, de los humildes, de las zonas más deprimidas, de las zonas menos desarrolladas. Siempre existirá una... Ojalá, ¿por qué no?, que nuestro Leónidas sea Tomás Guitarte. Muchas gracias. Pues Leónidas o Tomás Guitarte tomará ahora la palabra para recordarnos a todos que este domingo hay que ir a votar, hay que animar también a ir a votar y hay que lograr llegar a Bruselas, porque esto también es Europa, esto también existe. Con todos vosotros, el número 1 de esta lista de las elecciones europeas, Tomás Guitarte. Nuestro valor universal, coalición existe, une manos y mentes, porque juntos construimos nuestras realidades diferentes por la cohesión territorial y una financiación más justa en cada casa con su historial. El presupuesto se ajusta desde Teruel, Cuenca, Zamora o Madrid, en Jaén, en Cáceres, en Nules o en Soria. Tenemos el propósito de una vida feliz. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por esos aplausos. A ver, yo creo que se ha dicho muchísimas cosas, con lo cual no quiero repetir ninguna para que no sea esto pesado. Pero es efectivamente cierto que nos quedan 30 horas. 30 horas claves, porque os puedo decir que estamos rozando el éxito. Y esos 30 horas dependen muchas cosas de esas 30 horas, que nos movilicemos o no nos movilicemos. ¿Y cuál es nuestra principal dificultad y nuestro principal reto? Pues precisamente también se ha dicho aquí, la polarización. Una polarización interesada y fomentada por los partidos que se benefician de ella, que son los dos partidos grandes. Una polarización que se quejan de que exista polarización, pero inmediatamente la están generando ellos, porque lo tienen clarísimo, obtienen una rentabilidad electoral muy fácil y muy sencilla, que es llamarnos a todos a que todo sea o blanco o negro y no haya espacio para los colores, para los grises, para los matices, para las cuestiones que realmente nos deberían importar a todos. Y hemos de vencer esa polarización. Por eso nosotros en la campaña, que os he de decir que ha sido una campaña absolutamente agradable, porque a cada sitio que hemos ido por toda España vemos que en cuanto conocen las características de este proyecto, todo el mundo lo apoya, lo ve con simpatía y lo apoya y dice que merece la pena que se abra esta tercera vía en España. Porque realmente, si hacemos números, que en algún momento lo hemos hecho, los partidos que estamos en esta coalición, o sea, los partidos de la España vaciada, más los partidos municipalistas, actualmente tendríamos, si sumásemos a todos los partidos independientes que hay, habría en España unos 8.000 concejales independientes, municipalistas o de la España vaciada. Serían la tercera fuerza en representación institucional después de los dos partidos mayoritarios. Y si contásemos solo los que se han comprometido a trabajar por esta coalición, estaríamos hablando de unos 1.500 representantes institucionales. Es decir, de verdad podemos ser una fuerza política que abra una tercera vía, que estamos necesitados de abrirla. Y precisamente en el tema que estábamos comentando ahora de la polarización es uno de los aspectos en los que hemos hecho hincapié. Ahora haré referencia a muchas de las cosas, muchas de las reivindicaciones que tenemos. Pero la otra cuestión que nos hemos planteado es que ha de ser capaz de abrir un espacio político en España donde el acuerdo, el consenso, el tender puentes y no levantar muros sea una acción prioritaria de la política, sea un objetivo prioritario de la política tan valioso como cualquier otro. Porque esta polarización a la que algunos juegan sin ser conscientes de los peligros que están jugando, está llegando a unos niveles que afecta a la propia sociedad y está llegando a una situación que no veíamos desde hace décadas. Y hemos de acabar con eso, y esta formación en ese aspecto también va a hacer ese esfuerzo de romper con la polarización. Y esto en algunos sitios que están más tensionados, que a lo mejor nuestra sociedad nos lo reconocen efectivamente como un valor que aportamos. Y paso ya a las cuestiones, digamos, del comer. No, como hemos dicho antes, no vamos a entrar en una enumeración prolija de cuestiones, pero realmente sí que hemos ido hablando por ahí, por todos los territorios, pues de nuestra posición en agricultura, de nuestra posición respecto a las infraestructuras,
de nuestra posición respecto a las ayudas al funcionamiento, de nuestra posición respecto a los fondos de recuperación. Son las cosas que las que deberíamos estar hablando. Ayer, por ejemplo, descubrimos, bueno, ya lo sacamos, cuando hablábamos de fondos de recuperación, dimos la noticia de que, por ejemplo, España había dejado de utilizar 5.200 millones de euros que tenía destinados para políticas de desarrollo regional, es decir, para las políticas que nos afectan directamente a nosotros, estos territorios, y no los usó porque se le pasó, porque no se dio cuenta, no los usó. 5.200 millones de euros que nos están negando autovías o infraestructuras que valen 30 o 40 millones de euros. Con lo cual, miremos la trascendencia de lo que hacemos. Nuestros invitados de fuera quizá me deberán perdonar porque hoy sí que quiero hacer una referencia a algunas cuestiones puntuales más locales, porque si alguna circunstancia hay en esta y que pone en evidencia lo alejados que están la política tradicional y los grandes partidos de nosotros, son las que están sucediendo en estas elecciones europeas en Teruel. Como bien sabéis, en alguna de las reuniones que hemos hecho, ha surgido la idea, que yo la comparto, de que los dos grandes partidos tradicionales no son nuestros partidos, o sea, no son partidos de nuestra tierra, son partidos que vienen aquí a sacar el voto, como hay otros que vienen a extraernos recursos, pero luego no se comprometen para nada con el futuro de esta tierra. Y eso está demostrado durante los últimos 44 años de democracia. Y en ese ámbito, en otro contexto, nadie se habría en otro territorio atrevido a poner como cabeza de lista a unas europeas, por ejemplo, a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que es como diría yo, como el antiteruel en todo, ¿no? Es decir, que Teresa Ribera fue la que firmó la declaración de impacto ambiental de la autovía Cuenca-Teruel, con unas excusas peregrinas que se han desmontado en todos los ámbitos académicos. Es decir, se utilizó la figura del impacto ambiental para que Teruel pudiese tener conexión con Cuenca. Hoy esa autovía estaría construida, porque esa declaración negativa es de 2008. Estaría construida y una de estas principales dificultades, que es el aislamiento y la falta de accesibilidad carretera, estaría solucionada, al menos con el centro y el oeste peninsular. Pero es que Teresa Ribera, que mostró tan, diríamos, rotundamente ecologista, que nos impidió tener una autovía porque se iba a cargar una chopera que luego descubrimos que era una plantación de explotación forestal, que cuando fuimos a verla ya la habían cortado para aprovechar los chopos para hacer papel. Es decir, ese tremendo impacto ecológico luego parece que se ha olvidado cuando nos aprueba un clúster en el Maestrazgo, el principal patrimonio natural que tiene la provincia, el más valioso de Aragón después de Ordesa, donde nos va a colocar 120 aerogeneradores de 200 metros de altura que van a acabar con ese patrimonio y ese recurso económico que tenemos como patrimonio natural. Esa es la tremenda contradicción, ¿no? O sea, una chopera impide una autovía, el valor patrimonial del recurso principal paisajístico y de biodiversidad que hay en la provincia no impide que se coloquen 120 aerogeneradores. Pero es que hay más, ¿no? Hay muchas más. Me las había apuntado, no sé si merece la pena hablar o no, pero, por ejemplo, también debemos agradecerle que ya no contemos con el patrimonio cultural que suponía la central térmica de Andorra. Ella pudo haber evitado su demolición, también lo pudo haber evitado el gobierno de Lambán y Maite Pérez, que podía haber iniciado el expediente de incoación como bien de interés cultural, pero ahí sí que coincidieron, ahí entre el gobierno central y el gobierno de Aragón sí que hubo connivencia, y entre los dos la central térmica está derribada. Patrimonio natural en el Maestrazgo, patrimonio cultural e industrial derribado en Andorra. También había otras, que no sé si les sucederá el mismo camino, o no sé si serán capaces de impedir de verdad el derribo de la presa de los Toranes. Otra responsabilidad de Teresa Ribera. Teresa Ribera quiere derribar una presa que ha caducado su periodo de explotación, y en vez de darle un nuevo uso, una nueva utilidad en un medio precisamente de energía renovable, pues el acuerdo que hay es demoler la presa, algo a lo que se opone toda la sociedad. Eso también depende de su ministerio y también va encaminado en contra de las reivindicaciones de Teruel.
Otras cuestiones, estas ya son más sutiles, pero son las constantes cortapisas y limitaciones que desde su ministerio salen a la actividad de nuestro sector primario, agrícola y ganadero, que constantemente está poniéndole traves para su desarrollo. Es decir, casi es imposible buscar a alguien que haya cometido tanta tropelía o tantos errores en contra de la provincia de Teruel como la candidata número 1 que encabeza la lista del Partido Socialista. Y lo hemos de decir, y no lo decimos porque los otros sean mejores, ¿no? La otra candidata sea mejor, pero por lo menos la otra candidata no le conocemos todavía ese nivel de desaguisados. Sí que le conocemos un desaguisado al Partido Popular en concreto en cuanto a otra de nuestras principales reivindicaciones. Una de nuestras principales reivindicaciones es el corredor cantábrico-mediterráneo, que como sabéis está en la red básica, en la red TEN-T de la Unión Europea para su ejecución. Pero recientemente, en abril de 2024, se hizo una revisión de ese plan y se modificó el planeamiento, se modificó en dos sentidos. Por un lado, la europarlamentaria socialista que existe, aragonesa que existe, introdujo una enmienda por la que se adelantó a 2030 la ejecución del tramo de ese corredor, de un corredor que une Zaragoza, Lleida y Tarragona, que es el contrario que el que competimos con él, y sin embargo se redujo las características técnicas del corredor entre Teruel y Sagunto, se bajaron los niveles técnicos entre Teruel y Sagunto, de manera que ahora, oficialmente, la vía entre Teruel, Zaragoza, Teruel, Sagunto, entre Zaragoza y Teruel tendrá unas características que son velocidades hasta 220, entre Teruel y Sagunto será la velocidad que salga. La que salga, si pone la que salga, no hay ningún objetivo, no hay ninguna velocidad de diseño, porque entienden que hay una dificultad, que es el ragudo, y que no se van a comprometer a gastarse nada. Bueno, pues el Partido Popular votó en contra de esa revisión, pero no votó en contra porque estuviese recriminando lo que estaba pasando con Teruel. Votó en contra porque no se introducían unos puertos gallegos y unos puertos andaluces en la red básica de infraestructuras portuarias, pero no por esto. Con lo cual hay un olvido de los dos grandes partidos, hay una bajada de pantalones respecto a la exigencia tremendamente reiterada de este movimiento que nos llevó a manifestarnos en Valencia en 2018, creo recordar precisamente, porque este corredor recuperase la financiación europea que nos había sido suprimida. Es decir, hay muchas cosas que achacar y muchas cosas que demuestran que para los partidos mayoritarios estos territorios son de segundo, tercero, de cuarto, de quinto orden. La mayoría hoy o en estas elecciones habrán prometido muchas cosas y todos sabemos lamentablemente que no se van a hacer. Y otra cuestión que nos preocupa y que podíamos hacer planteamientos interesantes y que también lo llevamos en el programa electoral, que es el modelo de implantación de las energías renovables en España. Nosotros hemos sufrido una implantación desordenada desde la que venimos alertando, de que también son responsables del Ministerio de Teresa Rivera, que nos gustaría que fuese de otra manera, pero que no hay forma de que se nos haga caso. Y nosotros tenemos una propuesta cuando nos dicen que nos oponemos a todo, realmente no es así. Nosotros nos oponemos a aquello que hay una agresión evidente y constatable y que no se ha respetado el procedimiento. Pero si tanto interés tienen por demostrar que quieren hacer implantación de renovables con beneficio al territorio, nosotros les proponemos que en vez de empezar por hacer los parques, empiecen por traer la industria, hagan la promesa de instalar una industria y luego si esa industria necesita energías renovables, pues ya le buscaremos dónde ubicarla, dónde ponerle las placas fotovoltaicas o ya dónde los molinos pueden ser menos agresivos. Pero comprométase primero en traer la industria, no nos digan que vamos a poner plantas de renovables porque luego las plantas de renovables traerán industria. Aquí tenemos experimentado que se trae el recurso, pero no llega ninguna inversión. Y ese otro modelo realmente es el que asentaría trabajo y asentaría inversión. Primero anuncien la industria, traigan la industria comprometida con el territorio y luego haremos el suministro de energías renovables. En el fondo es el modelo que en el siglo pasado hizo que el País Vasco asentase una siderurgia, porque al principio también pasaba lo mismo, también se vendía el acero hacia afuera, hacia Inglaterra, hasta que dijo, no, si ustedes quieren el acero, traigan aquí las
traigan aquí las siderúrgicas. Y nosotros decimos, si ustedes quieren el recurso, lo necesitan, no hay ningún inconveniente, pero anuncien primero las instalaciones industriales o de actividad económica que necesitamos. Son modelos distintos, son modelos que planteamos. No es quizá el momento de entrar al detalle de esas cuestiones, pero sí que es muy importante para nosotros que sepan que tenemos modelos alternativos a los que ellos proponen, que la atención que ha habido desde los grandes partidos hacia la provincia solo ha sido siempre para extraer sus recursos. Estamos cansados de denunciar actitudes colonialistas, actitudes de ningún compromiso con el desarrollo del territorio. Yo vengo, te construyo los pantanos, me llevo la luz. Yo vengo, te saco el hierro, no te hago ninguna inversión industrial. Vengo, te extraigo los recursos ahora renovables y no me comprometo con nada. Y estos aspectos, que son muy puntuales, muy locales y demás, se encardinan precisamente constantemente en las reivindicaciones que tenemos como coalición en muchos territorios. Con lo cual, sí que desde Existe podemos hacer muchas cosas por esto, sí que son todos aspectos que dependen también de la política europea que se decida. En Europa se decide las infraestructuras, en Europa se decide la implantación de las renovables y en Europa se decide también un sector muy nuestro, que es el del sector primario, que os voy a explicar porque sí que quiero hacer constancia y que quede aquí clara cuál es nuestra postura respecto al sector primario. Para nosotros el sector primario, y lo hemos venido diciendo por toda España y yo creo que ha quedado ya muy clara nuestra posición, pero para el sector primario, para nosotros, y más en concreto para provincias como la nuestra o comunidades autónomas como Aragón, es un sector que debe ser considerado sector estratégico. ¿Y qué significa ser considerado sector estratégico? Significa que, aparte de producir los alimentos, que es la misión fundamental que tiene el sector primario y que le reconocemos y que es importantísimo, realiza otra serie de funciones que son de momento no están reconocidas, pero que son claves para el sostenimiento de nuestros territorios. O sea, sin Europa no habría PAC, pero sin PAC tampoco habría agricultura y ganadería, y sin agricultura y ganadería la mayoría de nuestros pueblos ya estarían despoblados. Es decir, el sector primario, la agricultura y la ganadería realiza unas funciones de sostenibilidad territorial que nadie le reconoce. Y eso hay que reconocérselo. ¿Y cómo se puede reconocer? Pues se puede reconocer probablemente retribuyéndole funciones que hasta ahora no le están retribuidas. Por ejemplo, en Europa se paga y mucho por los derechos de emisión de CO2. Es el principio quien contamina paga. Pero no se aplica el principio quien descontamina debe cobrar. ¿Y por qué no se aplica el principio quien descontamina debe cobrar? El otro día me lo decían en Madrid. No se aplica porque los que deberíais cobrar son el mundo rural. Si los que descontaminasen fuesen las ciudades, me decían, haría décadas que estaríais pagando por descontaminar. Quiero decir que hay que reconocerle al sector primario la función de absorción de CO2 que no realiza. ¿Eso qué significa? Llegarían rentas adicionales, igual que hay que reconocerle la función que realiza la ganadería extensiva en prevención de incendios, por ejemplo, y hay que retribuírsela. Si al sector primario se retribuyesen todas las funciones que realiza y tuviese esas rentas adicionales, probablemente conseguiríamos que fuese un sector rentable o muy rentable y que fuese atractivo dedicarse a él, con lo cual no habría problemas en el relevo generacional y no habría problemas de incluir gente joven que le fuese tan interesante o más dedicarse a ese sector que a ser encargado en un gran almacén, por ejemplo, que realmente fuese una opción factible y atraíble para ellos. Y esa política del sector primario pues, nos lleva también a decir que somos partidarios de que haya cláusulas espejo, es decir, que los productos que se importan a Europa cumplan los mismos requisitos que los que se fabrican, que los que se piden aquí. No que sea más fácil importar productos que se han elaborado sin cumplir los requisitos de seguridad alimentaria, por ejemplo. O nos llevan a decir que también exigimos que haya una simplificación burocrática de todo lo que tiene vinculación con la agricultura. Pero por no extendernos, no me extiendo más, sí que quería hacer constancia de esas tres cosas. O sea, para nosotros, sector primario importantísimo, infraestructuras importantísimas. En las infraestructuras hemos de denunciar lo que está sucediendo con todas las que afectan a la provincia de Teruel. Esto que he contado, que ha pasado con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, ha pasado después de que Teruel Existe dejase de estar en el Congreso. Es decir, es que no han esperado ni siquiera un año o 2 años. Cuando hemos dejado de tener la capacidad de presión, han bajado el nivel de las características de ese corredor que habíamos conseguido
obtener con una serie con acuerdos y con negociaciones. No les interesa este corredor. El Gobierno de Aragón también apostó en su momento por otro corredor, por el corredor que conecta Zaragoza con Barcelona. Esta mañana Manolo lo decía claramente en una rueda de prensa. Es decir, aquel famoso documento, aquella carta de compromiso en el que el Gobierno de Aragón decía que su apuesta irrenunciable en logística era conectar Zaragoza con Barcelona por Tarragona, y la conexión entre Zaragoza y Valencia y el puerto de Valencia se limitaría a una vía única con las características que pudiesen ser, es lo que se acaba de reflejar en la bajada de nivel de exigencia en la red europea, en la red básica europea, y el ferrocarril entre Zaragoza, entre Teruel y Valencia será a la velocidad que permita para que seáis bueno, esto lo digo porque os afecta directamente. En el anterior, este proyecto ya se prometió, se hicieron unos estudios informativos, y en aquel estudio informativo la conversión en vía de alta capacidad doble y altas prestaciones, 250 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros hora, suponía una inversión de unos 4.000 millones para hacer el tramo Teruel-Sagunto, 4.000 millones. Lo que ha sucedido es que se han asustado de esa cantidad, se han asustado. Pero es que 4.000 millones se han invertido en otros momentos en España. 4.500 millones ha costado el túnel de Pajares, por ejemplo. Es decir, de nuevo estamos viendo cómo para unos territorios sí que hay inversiones y para otros no. Y nosotros no estamos dispuestos a renunciar al corredor cantábrico-mediterráneo porque ya es la compensación a otra renuncia, con lo cual nos tendrán siempre peleando porque este corredor sea, porque entendemos que depende el futuro de la provincia en buena medida de él, sea absolutamente prioritario en las líneas, en las redes o en los planes básicos de la Unión Europea. Pero bueno, me voy a dejar ya de cuestiones demasiado sosas y demasiados rollos para un día como hoy. Y vamos a la cuestión fundamental. Ayer nos comentaban que nuestras cosas no se pueden decir, pero que estábamos subiendo exponencialmente el apoyo que sacaba en las encuestas la coalición Existe. Exponencialmente, de tal manera que hasta les sorprendía a los propios que hacían los trackings electorales. ¿Y de qué viene eso? Pues de que por primera vez al principio no habíamos dado de manera suficiente a conocer este proyecto, y ahora lo estamos haciendo. Y es lo que hemos comentado muchas veces. Si este proyecto se conociese, este proyecto tendría un respaldo mayoritario. No se conoce, se está conociendo a última hora. Por eso decía que estas últimas 30 horas no son las 30 horas de descanso, son 30 horas en las que tenemos que acelerar la difusión, el contacto, porque estamos jugándonos la posibilidad real o no de tener representación. Y obviamente todos estamos muy cansados. Ángel ha estado por ahí. Yo cuando os veía, pues en Santiago Compostela, no sé cuándo, veía que realmente era una paliza, pero que la asumíamos todos con buena voluntad, porque como decimos aquí, la sarna a gusto no pica, es decir, estamos en esto porque queremos, no porque nos lo haya impuesto nadie. Y vamos a hacer todo lo posible porque estamos cada vez más convencidos, y yo creo que la ciudadanía está más convencida, y estas elecciones parecen que no suscitan ningún entusiasmo, pero conforme se va analizando, estas son las elecciones que nos afectan directamente muchísimas cosas. El otro día teníamos que dar una patada en un escenario porque me decían: pero al final, ¿Europa qué es? ¿Dónde está Europa? Y tenemos que decir, Europa, esto es Europa, o sea, estamos en Europa. Europa te afecta cuando vas a comprar al mercado, te afecta a los productos que compras, a lo que puedes comprar o no, y te afecta clarísimamente a si puedes coger un tren o no puedes coger un tren. Por eso, para nosotros, este llamamiento al entusiasmo, al voto, a que aprovechemos las 30 horas que quedan, es clave porque estamos a punto de conseguirlo. Por muy escépticos que fuésemos al principio, este proyecto tiene mucho futuro. Este proyecto notas el respaldo en cualquier sitio de España que vas, y hemos de estar ahí para resolverlo, para poder salir adelante. Nosotros decimos y cerramos las campañas diciendo: vota por tu territorio, vota por tu pueblo, vota por ti mismo, porque al final, y también lo ha dicho Omar muy claramente, al final
nosotros como personas, cada uno como personas, también tiene derecho, también es susceptible de existir, es decir, también tiene derecho a que el Estado le preste las atenciones suficientes. Y esto no es solo una reivindicación de territorios, es una reivindicación de territorios y de personas. También aspiramos a que la calidad de todos los servicios que se prestan sean lo suficientemente válidos, lo suficientemente en igualdad de condiciones para todos los sitios, en sanidad, en educación, en dependencia. Nosotros, por ejemplo, proponemos que, aunque la sanidad no es una política europea, la Unión Europea asuma mayores funciones en aspectos de sanidad, como lo hizo durante la pandemia, precisamente para garantizar que todo el mundo tendrá tendrá derecho a una mínima sanidad en igualdad de condiciones en cualquier país de la Unión Europea que exista. Con lo cual, por nuestros territorios, por nuestros pueblos, por nosotros mismos, por un proyecto que sea capaz de abrir camino frente a la polarización, por eso tenemos que apoyar esta coalición y ir el domingo a votar a Existe. Y no sé si deciros nada más que simplemente la ilusión, la voluntad, el deseo de que triunfemos, el deseo de que el día 9 de junio seamos capaces de meter las suficientes papeletas para que podamos estar en Europa 1, 2, 3 o 4 diputados. Si saliésemos hasta el 11 vendría María, ¿no? 13. Vendría María. Bueno, yo creo que es así, o sea que vamos a sacarlo, vamos a por ello. Vota porque tú existes, vota porque lo merecemos, vota porque este partido, esta formación ha de hacer historia. Y el lunes 10 estaremos llenando las primeras páginas de todos los periódicos. Algo debe haber porque hasta ahora no sabía ni puñetero caso y ahora muchas televisiones están pidiendo cita para el seguimiento de la noche electoral. O sea que algo debe haber. Vamos a por ello. España olvidará. Por cada municipio unimos fuerzas en Europa, esto es solo el principio. Desde los pueblos hasta las ciudades, para personas y vecinos de todas las edades, por un parlamento que nos represente de verdad, donde no haya que irse por falta de oportunidad. Actuamos con transparencia. Haremos fotos de todos los candidatos. Esa es nuestra esencia, nuestro valor universal. Coalición Existe, une manos y mentes, porque juntos construimos nuestras realidades diferentes, por la cohesión territorial y una financiación más justa en cada casa consistorial. El presupuesto se ajusta desde Teruel, Cuenca, Zamora o Madrid, en Jaén, en Cáceres, en Nules o en Soria. Tenemos el propósito de una vida feliz, digna e ilusionada para estar en la gloria. Queremos una Europa más justa, sin tener que pagar un alto precio, donde agricultores y ganaderos no se les trate con desprecio. Construimos el futuro por cada paso que damos, siendo el puente y no el muro. En el Parlamento nos quedamos. Por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejos cuentan que así el cuento acaba mal, aunque de ti dependerá, no dejes que te escriban el final, defiende cada escuela y cada hogar.
Bueno, repetimos el grito de guerra. Vota por tu tierra, vota por tu pueblo, vota por ti porque tú existes. Eso será